Cuando lo vi entrar por la puerta después de tantos años, supe que algo en mí iba a cambiar, aunque no entendía aún cómo ni por qué. Fue como si alguien arrancara de golpe una parte vieja, polvorienta de mi memoria y la sustituyera por otra, brillante, viva, palpitante. Me quedé paralizada. Ahí estaba él, no como el muchacho torpe y delgado que recordaba, sino como un hombre hecho y derecho. Con los hombros anchos, la mirada segura, esa forma de caminar que parecía no pedir permiso a nada ni a nadie. Mi esposo fue hacia él con los brazos abiertos, emocionado. Yo, en cambio, no pude moverme. Algo en mí se cerró y se abrió al mismo tiempo. Como si un antiguo mecanismo volviera a funcionar después de años de abandono. No fue deseo. No fue amor. Fue otra cosa. Una especie de vacío que de repente supo que podría llenarse. Yo no sabía que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. O tal vez no fue un error. Tal vez fue la única vez que me sentí viva de verdad. Pero antes de contarles qué pasó después, antes de contarles que lo cambió todo, quiero saber algo. ¿Alguna vez ustedes guardaron un secreto tan grande, tan peligroso, que ni siquiera se lo confesaron a ustedes mismos? Déjenme contarles mi verdad. Mi esposo me avisó apenas un día antes. Va a quedarse con nosotros un tiempo. Le ofrecí que tomara el cuarto de huéspedes. Está buscando trabajo en la ciudad. Lo dijo con naturalidad, como si no pasara nada. Como si los años no hubieran hecho de su hijo una presencia lejana, casi borrada de nuestra vida diaria. No pregunté mucho. Asentí con una sonrisa corta, de esas que se dan cuando no quieres abrir ninguna conversación. Ese mismo día limpié el cuarto, cambié las sábanas, puse una toalla nueva en el baño, barrí 2 veces el pasillo. Me sorprendí a mí misma buscando un perfume en el cajón del tocador, uno que no usaba desde hacía años, uno que solía guardar para ocasiones especiales, aunque hacía tanto que no había ninguna. Lo rocié sin pensar en mi cuello, solo por llenar el aire de algo distinto. Cuando llegó, no lo reconocí de inmediato. Era alto, fuerte, con barba y voz profunda. Nada quedaba del adolescente que solía venir los fines de semana. Me abrazó con ternura, pero breve. Lo sentí como un saludo más entre adultos que entre parientes. Eso me desconcertó. Y me gustó. Durante la cena hablaron de todo. De trabajo, de viajes, de política. Yo apenas intervine. Me limité a escuchar, a servir vino, a observar sus gestos. Noté que su voz era calmada, pero firme. Que tenía esa manera de mirar directo a los ojos, sin evasivas. Que su risa era más contenida que antes, pero aún sincera. Yo trataba de no observarlo demasiado, pero mis ojos volvían una y otra vez. Mi esposo, como siempre, cenó rápido. Se disculpó con una sonrisa cansada y se fue al estudio a terminar unos correos. Quedamos solos en la mesa, él y yo. ¿Siempre es así?, me preguntó con media sonrisa. Así como, respondí. Tan tranquilo. Reí un poco por nervios, un poco por costumbre. Sí, tranquilo, dije. Pero a veces demasiado. Nos quedamos en silencio. Él tomó un sorbo de vino. Yo me levanté a recoger los platos. Él quiso ayudar, pero le dije que no hacía falta. Me siguió a la cocina de todos modos. Y ahí, de pie, mientras yo fregaba los platos y él se apoyaba en la encimera, sucedió algo que no sabría explicar con palabras. No hubo contacto, ni palabras íntimas, ni gestos fuera de lugar. Pero el aire cambió. Se volvió más denso. Cargado. Yo podía sentir el calor de su presencia a mi espalda, y cada movimiento mío parecía más torpe, más consciente. Esa noche no dormí bien. Me revolvía entre las sábanas como si algo me quemara por dentro. Recordaba su voz. Sus ojos. Su forma de pararse. Me odié por eso. Me repetí que era absurdo, que era solo impresión por verlo cambiado. Que yo estaba cansada. Que hacía tiempo que no pasaba nada nuevo en mi vida, y eso me confundía. Pero no podía evitarlo.
A la mañana siguiente él ya estaba en la cocina cuando bajé. Preparaba café. Me saludó con una sonrisa suave y me ofreció una taza, como si siempre hubiera vivido allí. Mi esposo aún dormía. Gracias, dije, y nuestras manos se rozaron apenas al pasarme la taza. Un contacto breve. Pero suficiente para que sintiera una punzada en el estómago. Desayunamos casi en silencio. Yo le hablaba del supermercado, de las cosas que había que comprar. Él respondía con frases cortas. Pero sus ojos no se apartaban de mí. Esa noche, mientras lavaba mi rostro frente al espejo, me detuve a observarme. Busqué arrugas nuevas. Me toqué el cuello, la clavícula. Me pregunté si aún era capaz de despertar algo en alguien. Me puse la bata, pero en lugar de ir al dormitorio, bajé por agua. Lo encontré en el sofá, leyendo. Se quitó los lentes y me miró. No puedes dormir tampoco, ¿verdad?, dijo. Negué con la cabeza. Yo tampoco, añadió. Nos quedamos un rato en silencio, cada uno en su rincón del salón. Yo bebía agua, él fingía leer. Subí primero. Cerré la puerta con cuidado. Pero no dormí. No esa noche. Ni las siguientes. Porque algo se había movido en mí. Algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y aunque me prometí no volver a pensarlo, ya era tarde. Demasiado tarde. Esa mañana desperté antes que todos. No era común en mí, pero algo en mi cuerpo parecía haber anticipado el día con una inquietud extraña. Me puse una bata ligera y bajé a la cocina en silencio con la esperanza de encontrarme sola, de que el aire fresco del amanecer disipara la tensión que me quemaba por dentro desde hacía días. Pero él ya estaba allí. Sentado frente a la ventana, con una taza de café entre las manos, mirando hacia el jardín. No me escuchó entrar al principio. O tal vez sí, pero decidió no mostrarlo. Me detuve un momento en el umbral. Había algo en su postura relajada, en su manera de mirar al exterior, que me hizo sentir que él pertenecía a ese espacio, aunque no fuera suyo. Buenos días, dije finalmente con la voz más neutra que logré. Se giró, sonrió suavemente y levantó la taza en señal de saludo. Me ofreció café sin palabras y asentí. Preparó otra taza mientras yo me sentaba, tratando de que mis pensamientos no se leyeran en mi rostro. El silencio entre nosotros se volvió cómodo pero espeso. Bebíamos lentamente sin prisas, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos se atreviera a dar el primer paso. Mi mente viajaba de un recuerdo a otro, nuestras conversaciones breves, los roces accidentales, las miradas prolongadas. Me preguntaba si él notaba lo mismo, si dentro de él también se estaba gestando una tormenta. Mi esposo bajó unos minutos después, interrumpiendo esa burbuja invisible que se había formado entre nosotros. Se unió al desayuno con su habitual distracción, comentando sobre sus reuniones del día, su falta de tiempo, su preocupación por un cliente molesto. Yo asentía, respondía con monosílabos, y miraba de reojo al otro lado de la mesa, donde él apenas hablaba. Durante la tarde él salió a hacer unas diligencias, y yo aproveché para limpiar la sala. Mientras pasaba el trapo por los estantes, encontré una vieja caja con fotografías que habíamos guardado hacía años. Saqué algunas y me detuve en una en particular. Era de una tarde en la playa, yo mucho más joven, el sol en mi rostro, riendo sin contenerme. Me vi distinta. No solo por las arrugas que aún no estaban ahí, sino por algo en la mirada. Una luz. Una frescura. No lo escuché entrar. Solo sentí su presencia detrás de mí. Me sobresalté, pero no dije nada. Él se acercó, miró por encima de mi hombro, y sonrió al ver la foto. Recuerdo ese día, dijo. Yo no sabía si responder o guardar silencio. Sentí que si decía algo mi voz temblaría. Te reías de algo que dije, algo tonto seguramente, añadió. Me limité a dejar la foto sobre la mesa y continuar con mi tarea, aunque el corazón me latía con fuerza. Por la noche, mientras mi esposo hablaba por teléfono en el estudio, él y yo nos cruzamos en el pasillo.
Iba a su cuarto, yo salía del baño. Nos detuvimos por un segundo. Lo suficiente para que nuestros ojos se encontraran. No había nada explícito, pero todo se decía ahí. Un silencio lleno de posibilidades, de límites difusos. Dormí mal esa noche también. Soñé cosas sin sentido. Desperté con el cuerpo tenso, con una sensación de urgencia que no sabía cómo contener. Al día siguiente mi esposo tenía una reunión fuera de la ciudad. Salió temprano con su maletín en la mano y su beso distraído en la mejilla. Me quedé sola en casa con él. Traté de mantenerme ocupada. Hice una lista de compras, regué las plantas, respondí correos. Pero cada vez que lo escuchaba moverse por la casa, cada vez que pasaba cerca, mi cuerpo reaccionaba como si una corriente eléctrica lo recorriera. Después del almuerzo me ofreció llevarme al supermercado. Dudé un segundo, pero acepté. El trayecto fue tranquilo, con la radio de fondo y pocas palabras. Pero cuando salimos del coche, él me colocó una mano en la espalda, ligera, como una guía. Ese gesto tan simple me hizo perder el equilibrio interno que intentaba mantener. En el mercado, nuestras manos se rozaron varias veces al tomar productos, al alcanzar bolsas. Cada contacto era como una chispa, como una amenaza. De regreso a casa, en la puerta, dejó caer una bolsa al suelo, y al agacharse para recogerla, nuestras caras quedaron cerca. Muy cerca. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Sí, respondí, apenas audible. Nos quedamos así, congelados en ese espacio intermedio donde todo podía pasar o no pasar. Esa noche, después de la cena, él estaba en el sofá, viendo una película. Mi esposo no había regresado aún. Yo pasé por detrás, llevando una manta para el cuarto de huéspedes. ¿Quieres verla conmigo?, preguntó sin mirarme. Me detuve. Dudé. Luego asentí. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente. La película avanzaba, pero yo no prestaba atención. Podía sentir su brazo cerca, su respiración. De repente, sin que lo planeara, me giré hacia él. Y fue entonces. We kissed. Y el tiempo pareció detenerse. Después me levanté casi de inmediato. No dije nada. Él tampoco. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y apoyé la espalda contra ella. Temblaba. No por lo que había hecho, sino por lo que sabía que vendría después. Porque ahora, todo era real. Todo era irreversible. La mañana siguiente fue más larga de lo habitual, como si el reloj decidiera ralentizarse solo para torturarme. Me desperté antes de que amaneciera, con una presión en el pecho que no sabía si venía de la culpa o de algo más profundo. Pasé un largo rato sentada en la cama, en la oscuridad, mirando mis manos sobre las piernas, intentando encontrar alguna señal de que lo que había pasado la noche anterior no había sido real. Pero lo era. Lo sabía. Lo sentía en cada célula del cuerpo. Me duché con más fuerza de la necesaria, como si el agua pudiera arrastrar algo más que el sudor o el cansancio. Mientras me secaba, evité mirarme al espejo. No quería enfrentarme a mis propios ojos, a la pregunta muda que ya flotaba en el aire, ¿por qué? Cuando bajé a la cocina, él ya no estaba. Solo su taza de café sobre la encimera, con restos de espuma en el borde. Un pequeño gesto de su presencia que me desestabilizó aún más. Me preparé un té, pero no lo bebí. Me senté frente a la ventana, con las manos cruzadas, observando cómo la luz de la mañana entraba a trozos entre las cortinas. Intenté distraerme con tareas. Lavé los platos limpios, pasé un trapo por la mesa que no lo necesitaba, ordené el cajón de los cubiertos, doblé servilletas. Pero nada ayudaba. Todo estaba impregnado de la misma sensación densa, como si la casa entera supiera lo que había pasado. Él regresó un poco antes del mediodía, con una bolsa de pan y algo de fruta. Me saludó con una voz baja, casi normal, como si nada hubiera sucedido. Pero evitó mirarme a los ojos. Ese gesto, ese pequeño silencio entre nuestros cuerpos, fue peor que cualquier palabra.
Almorzamos en compañía de mi esposo, que había regresado temprano de su reunión. Comía con apetito, hablaba de tráfico, de un colega que se había divorciado, de una noticia que escuchó en la radio. Yo asentía, sonreía en los momentos justos, fingía normalidad. Él, en cambio, comía en silencio, participando solo cuando se le interpelaba directamente. Yo no podía evitar preguntarme si sentía lo mismo que yo. Si su mente también volvía una y otra vez a ese instante que habíamos compartido. Después del almuerzo mi esposo se fue a dormir una siesta. Yo subí a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me senté en el suelo, junto a la cama, abrazando mis piernas. Quería llorar, pero no podía. Todo en mí estaba paralizado. No era solo la culpa. Era algo más. Algo que no tenía nombre. Una mezcla entre miedo, deseo, tristeza y euforia contenida. Había cruzado un límite y lo sabía. Pero no solo eso. Había abierto una puerta dentro de mí que llevaba cerrada mucho tiempo, una que había olvidado que existía. Por la tarde fui al supermercado. Caminé entre los pasillos con lentitud, sin una lista, sin un objetivo claro. Observaba a las personas con una extraña desconexión, como si no perteneciera del todo al mundo que me rodeaba. Compré algunas cosas al azar y regresé a casa justo cuando comenzaba a anochecer. Él estaba en el jardín, regando las plantas. Desde la ventana de la cocina lo vi agacharse para recoger una maceta caída. En ese gesto simple, contenido, había algo profundamente humano, y por eso mismo me dolió más. Me encerré en mi habitación. No bajé a cenar. Fingí dolor de cabeza. Mi esposo subió a verme y me dejó un té en la mesita. Me acarició el hombro con afecto sincero, y ese contacto tan inocente me provocó una punzada en el estómago. Cuando finalmente apagué la luz y me metí en la cama, el silencio fue aún más ensordecedor. Cerré los ojos con fuerza, tratando de empujar los pensamientos hacia afuera. Pero él seguía ahí, en mi mente, como una presencia que se negaba a irse. Durante los días siguientes, la casa funcionó como una obra de teatro mal ensayada. Cada uno ocupaba su papel, decía sus líneas, se movía por los espacios comunes con una coreografía predecible. Pero debajo, en los gestos mínimos, en las pausas, en las miradas fugaces, todo se sostenía por un hilo delgadísimo. Él comenzó a evitarme. No abiertamente, pero lo suficiente como para que lo notara. Ya no bajaba temprano, ya no se quedaba en la sala cuando yo estaba. Sus movimientos eran precisos, calculados. No había rastro del hombre relajado que me ofrecía café o comentaba trivialidades. Y eso me dolía. Me dolía más de lo que quería admitir. Porque yo no solo había cruzado un límite. También había depositado, sin quererlo, una esperanza absurda en esa línea cruzada. Una expectativa silenciosa de ser vista, deseada, entendida. Un viernes por la noche mi esposo me propuso salir a cenar. Acepté con alivio, pensando que estar fuera de casa me ayudaría a recomponerme. Nos arreglamos, fuimos a un restaurante tranquilo, hablamos de cosas sin importancia. Me esforcé por sonreír, por parecer la esposa que siempre había sido. Pero en algún momento, en medio de la conversación, me preguntó si estaba bien. Su mirada era suave pero atenta. Me dijo que me notaba distante últimamente. Mentí. Dije que era el cansancio, el calor, las responsabilidades. Él asintió sin insistir. Volvió a su plato con normalidad. Pero yo sabía que algo en él ya había encendido una alarma. Esa noche, al regresar, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me miré por primera vez sin excusas. Vi las sombras bajo mis ojos, las líneas que el tiempo había trazado con paciencia. Vi a una mujer agotada por su propio silencio. Dormí poco. Y al despertar, no me sentí descansada, sino aún más confundida. Quería hablar con él. Con el que había besado. Quería saber qué pensaba, qué sentía. Pero no encontraba las palabras ni el momento. Todo era torpeza y evasión. Y así, entre gestos contenidos y palabras que no se decían, se fue acumulando una tensión que amenazaba con estallar.
Yo no sabía aún cómo terminaría todo esto. Solo sabía que por mucho que lo intentara, ya no podía volver a ser la misma. Algo dentro de mí había despertado. Y no tenía idea de cómo volver a dormirlo. Los días siguientes transcurrieron como si estuviéramos atrapados en una especie de coreografía cuidadosamente ensayada, donde cada movimiento estaba medido, cada palabra seleccionada con precisión quirúrgica, y cada silencio pesaba más que cualquier conversación. Mi esposo no parecía sospechar nada, pero yo sabía que su atención flotaba sobre mí con una nueva intensidad, como si algo en su instinto le susurrara que algo no estaba en su lugar. Él, en cambio, mantenía la distancia con una elegancia casi dolorosa. Ya no coincidíamos en los pasillos, no compartíamos el mismo espacio por más de unos minutos, y sus ojos, que antes me sostenían la mirada sin vacilar, ahora se perdían en cualquier otro lugar con tal de evitar los míos. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el cuarto de lavado, escuché pasos en el pasillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, el corazón se aceleró, las manos me temblaron, y sentí ese calor sordo en el pecho. Era él. Entró sin anunciarse, como si no supiera que yo estaba allí. Se detuvo en seco al verme con una camisa arrugada en las manos. Por un segundo nos miramos. Solo eso. Pero fue suficiente para que toda la tensión acumulada en los últimos días se hiciera presente en ese espacio mínimo. Perdón, dijo al fin, apenas audible. Asentí con la cabeza. Quise decirle que no pasaba nada, que no se preocupara. Pero no pude. Me giré, volví a doblar las prendas. Él dejó la camisa sobre la mesa y se fue sin agregar una palabra. Esa noche en la cena, mi esposo anunció que tendría que viajar durante el fin de semana por una conferencia. Yo fingí sorpresa, asentí con comprensión y pregunté detalles con la misma voz tranquila de siempre. Por dentro una mezcla peligrosa de emociones comenzaba a formarse, alivio, culpa, ansiedad. Sabía lo que significaba su ausencia. Sabía lo que podía pasar. El viernes por la noche, después de que él partiera, la casa quedó envuelta en un silencio extraño. Un silencio que no era ausencia, sino expectativa. Preparé una cena ligera, encendí algunas luces cálidas y traté de convencerme de que todo seguiría normal. Pero cuando lo vi bajar las escaleras, con ropa informal y el cabello algo despeinado, supe que nada estaba bajo control. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Él se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá, como solía hacer. Yo me senté frente a él, en el otro sillón, con una revista entre las manos que no podía leer. El aire estaba tan denso que cualquier palabra parecía innecesaria. Me levanté, fui a la cocina, volví con una manta, y me la puse sobre las piernas como si el frío tuviera algo que ver. Él me observó. No directamente, pero lo hacía. Lo sentía. En un intento por normalizar la situación, le propuse ver una película. Asintió sin entusiasmo. Elegimos una al azar. Algo ligero, sin importancia. Pero no podía concentrarme. No en la trama, no en los diálogos. Todo mi cuerpo estaba alerta, como si esperara una señal que no llegaba. Pasada una hora, me levanté para ir por té. Al volver, él seguía sentado, pero ahora con los brazos cruzados y la mirada perdida en la pantalla. Me senté de nuevo, más cerca que antes. No demasiado, pero sí lo suficiente como para notar cómo su respiración se volvió más profunda. Pasaron unos minutos. Yo bebía el té lentamente. Él se volvió hacia mí. Me miró por fin, directamente. Esto es una locura, dijo apenas susurrando. No supe qué contestar. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Deberíamos parar aquí. Asentí, pero ni siquiera yo creía en ese asentimiento. Sabíamos los dos que ya era tarde para detener nada. Cuando se levantó para irse a su cuarto, algo dentro de mí se rompió. Quise detenerlo. Quise decirle que no estaba sola en esta confusión. Que también me dolía. Que también me asustaba. Pero no lo hice. En lugar de eso, subí a mi habitación y me senté en la cama. La casa estaba en completo silencio.
Solo se escuchaba a lo lejos el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas. No encendí la luz. Me quedé allí a oscuras, respirando lentamente, sintiendo el peso del momento. Quería llorar, pero no lo hice. No por orgullo. Ni siquiera por fuerza. Sino porque el cuerpo ya no me obedecía. En algún momento de la madrugada, me levanté para tomar agua. Al bajar, noté que la luz del cuarto de huéspedes seguía encendida. Me detuve frente a la puerta. Dudé. Apreté los puños. Respiré hondo. Luego, sin hacer ruido, me alejé. No era el momento. O tal vez nunca lo sería. El sábado pasó en una calma tensa. Desayunamos por separado. Él salió por unas horas. Yo limpié la casa, más por necesidad mental que física. Lavé cortinas, limpié cajones, ordené fotografías. Cualquier cosa que me mantuviera lejos de mis pensamientos. Por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, él se acercó. Llevaba una taza de café y una expresión distinta. Más relajada. Nos quedamos allí unos minutos sin hablar. Mirando el cielo gris. ¿Te acuerdas de cuando eras adolescente? Le dije de pronto sin pensarlo demasiado. Me acuerdo de muchas cosas, respondió. Eras diferente. Y tú también. Nos miramos. No había juicio ni reproche. Solo una verdad compartida. Habíamos cambiado. Y esos cambios nos habían acercado de formas que ninguno de los dos había anticipado. Esa noche cenamos juntos. Algo sencillo. Conversamos sobre libros, películas, recuerdos. Nada delataba lo que cargábamos por dentro. Pero yo lo sabía. Y él también. Cuando me fui a dormir, encontré una nota sobre mi almohada. No decía mucho. Solo una frase escrita con su letra firme. No sé cómo pasó. Pero pasó. Guardé el papel en el cajón, apagué la luz y cerré los ojos. Por primera vez en días dormí sin sueños. Solo oscuridad. Y dentro de ella, una calma peligrosa. Una calma que, lo sabía bien, no duraría mucho. El domingo amaneció con una luz suave que atravesaba las cortinas del dormitorio como un susurro. Me desperté temprano, pero no me levanté de inmediato. Me quedé tumbada boca arriba observando el techo, sintiendo como cada parte de mi cuerpo pesaba más de lo habitual. No era cansancio físico. Era otra cosa. Una especie de agotamiento emocional, como si cada decisión no tomada, cada palabra retenida, se acumulara en los músculos. Me giré hacia la ventana y observé el cielo. Estaba despejado, sereno, sin amenaza de lluvia. Una mañana hermosa, para cualquiera que la viera desde fuera. Pero yo ya no podía mirar las cosas de forma simple. Todo tenía un doble fondo. Todo se sentía como antesala de algo inevitable. Bajé a la cocina sin hacer ruido. Preparé café, tosté pan, corté fruta. Puse la mesa como solía hacer los domingos, aunque no esperaba compañía. Sin embargo, unos minutos después, escuché sus pasos bajando las escaleras. Entró con el cabello revuelto, una camiseta gris clara y expresión contenida. Me saludó con un leve asentimiento sin palabras. Se sirvió café, tomó asiento frente a mí, y comimos en silencio. Un silencio diferente. No era incómodo. Era cargado. Como si ambos hubiéramos aceptado, sin decirlo, que estábamos atrapados en algo que ya no se podía deshacer. Después del desayuno, él se ofreció a ayudarme con algunas reparaciones en el jardín. La cerca del fondo estaba floja desde hacía meses, y yo había pospuesto su arreglo demasiadas veces. Fuimos juntos al cobertizo, buscamos herramientas, madera, tornillos. Todo con una coordinación silenciosa, como si lo hubiéramos hecho cientos de veces. Mientras trabajábamos, el sol caía directo sobre nosotros. Yo llevaba una blusa de manga corta y sentía como el sudor me corría por la espalda. Él, concentrado en lo que hacía, no hablaba.
Pero yo notaba cómo a ratos sus ojos se posaban en mí. Brevemente. Como quien se permite una mirada, solo cuando el otro no la está esperando. Al terminar, nos sentamos en el porche a beber agua. Él se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Yo intentaba controlar mi respiración, mi pulso. La conversación fue mínima. Comentarios sobre el calor, sobre el estado del jardín, sobre lo bien que había quedado la cerca. Pero en el tono, en las pausas, en la forma en que él buscaba mi mirada y luego la evitaba, había algo que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Al final de la tarde, decidí dar un paseo por el vecindario. Necesitaba moverme, despejar la mente. Caminé sin rumbo fijo con los auriculares puestos, escuchando música suave, tratando de ordenar mis pensamientos. No funcionó. Todo seguía igual de confuso. Al regresar, lo encontré en la sala, leyendo. Me miró, cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Nos observamos unos segundos sin hablar. Luego subí a cambiarme. Me duché, me puse una bata limpia y bajé a preparar algo para cenar. Algo sencillo, sopa y pan. Él se ofreció a ayudar a poner la mesa. Lo hizo en silencio, con precisión. Todo parecía normal. Pero no lo era. Durante la cena, finalmente se atrevió a hablar. Me preguntó si había dormido bien, si me sentía mejor. Yo respondí con frases cortas, evasivas. No sabía cómo sostener una conversación sin caer en ese abismo entre lo que debía decir y lo que en realidad quería. Al terminar, recogí los platos, lavé lentamente sin apuro. Él se quedó sentado, observando mis movimientos. Podía sentir su mirada en mi nuca, en mis hombros, en cada gesto. Cuando me giré, él ya estaba de pie. Dio 2 pasos hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro. Su voz fue casi un susurro. No quiero seguir fingiendo que no pasa nada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis labios se entreabrieron, pero las palabras no salieron. No las necesitábamos. We kissed. Y por un instante todo se desvaneció. El tiempo, el miedo, la culpa. Solo existía ese momento. Ese contacto. Esa descarga eléctrica que nos atravesó sin permiso. Me separé enseguida. Di un paso atrás. No por rechazo. No por arrepentimiento. Sino porque el peso de la realidad volvió a caer sobre mí con toda su fuerza. Subí a mi habitación sin decir nada. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama. Respiré hondo. Cerré los ojos. Sabía que esa noche no dormiría. Sabía que algo dentro de mí acababa de romperse para siempre. Y que no había marcha atrás. Desperté al amanecer con los párpados pesados y la garganta reseca, como si no hubiera dormido en absoluto. La noche anterior seguía intacta en mi memoria, repitiéndose en bucle como una escena congelada en el tiempo. Me quedé tendida en la cama un rato más, incapaz de moverme, intentando no pensar, pero era inútil. La tensión, la inquietud, y esa mezcla de deseo y remordimiento me atravesaban de lado a lado. Bajé sin hacer ruido. La casa aún dormía. Encendí la cafetera y me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo la taza caliente entre las manos como si fuera un ancla. Me preguntaba si él también estaría despierto. Me preguntaba si se arrepentía. Intenté seguir mi rutina habitual, pero cada tarea doméstica parecía carente de sentido. Doblaba la ropa sin ver los pliegues, fregaba los platos 2 veces, volvía a ordenar cajones que ya estaban ordenados. A media mañana sonó el timbre. Era mi vecina, la misma de siempre, con su tono alegre y entrometido. Venía a devolverme un molde para pasteles que le había prestado semanas atrás. Le ofrecí pasar, pero declinó. Me observó con su mirada afilada y sonrió de lado. «Te ves distinta», comentó, mientras me entregaba el molde. «No sé, más arreglada. Hay algo que celebrar». Negué con una sonrisa rápida, forzada.
Me despedí lo más pronto posible. Al cerrar la puerta, sentí que la sangre me palpitaba en los oídos. Su comentario, aunque trivial, me sacudió más de lo que debería. ¿Era tan evidente? ¿Podía notarse desde fuera lo que llevaba dentro? Subí al baño y me miré al espejo. Me observé detenidamente. Era yo, sí, pero también otra. Había una luz extraña en mis ojos. Un movimiento diferente en los labios. Una mujer que estaba viviendo una contradicción tan poderosa que su cuerpo no podía evitar reflejarla. Pasé el resto del día intentando ocuparme con cosas que me distrajeran. Cociné un pastel que no pensaba comer. Organicé el estante de las medicinas. Reescribí una lista de compras innecesarias. Al anochecer, cuando mi esposo llegó de su viaje, me recibió con un abrazo cálido. Me contó sobre la conferencia, sobre la ciudad, sobre el mal clima en la carretera. Yo asentía, sonreía, lo escuchaba con atención fingida. Por dentro solo sentía un nudo apretándose más y más. Durante la cena, él hablaba y comía con apetito, mientras yo apenas probaba bocado. El otro, el que ahora habitaba cada rincón de mis pensamientos, apenas cruzaba palabra. Se limitaba a participar cuando se le dirigía directamente la palabra, manteniendo una expresión contenida. En un momento mi esposo comentó que podríamos organizar una comida familiar la semana siguiente. Mencionó a su hermana, a su cuñado, a unos amigos de la infancia. Lo decía con entusiasmo, como si quisiera reactivar algo entre nosotros que se había ido apagando. Asentí con diplomacia. Pero por dentro sentí que me asfixiaba. La sola idea de fingir normalidad frente a otras personas, de ver sus rostros mientras yo sostenía este secreto, me provocaba un vértigo insoportable. Esa noche me encerré en el dormitorio antes que todos. Me desmaquillé con lentitud, como si borrar el rostro del día fuera también una forma de intentar borrar lo que había hecho. Me acosté temprano, pero no dormí. Escuchaba sus pasos en el pasillo, su voz baja al hablar por teléfono, el crujir de la madera bajo su peso. Y cada pequeño sonido era una forma de presencia que se colaba bajo la puerta y me alcanzaba donde menos podía defenderme. Al día siguiente el ambiente en la casa cambió sutilmente. Mi esposo parecía más atento. Me preguntaba con frecuencia si necesitaba algo, si me sentía bien, si había dormido bien. No eran preguntas cargadas de sospecha, sino de un cuidado inusual que me desconcertaba. Noté que intentaba acercarse más, como si presentara batalla sin saber exactamente contra qué. Su forma de tocarme el hombro, de buscar mi mirada durante el desayuno, de sugerir planes juntos. Todo me producía una mezcla dolorosa de ternura y culpa. Pero lo que más me perturbó ocurrió en la tarde. Estaba en la cocina organizando las especias, cuando vi que mi teléfono no estaba donde lo había dejado. No le di importancia. Pensé que lo había olvidado en el dormitorio. Pero luego, al ir a buscarlo, lo encontré sobre la cómoda, con la pantalla encendida y la aplicación de mensajes aún abierta. No había notificaciones nuevas, pero algo me dijo que alguien lo había tocado. Que lo habían revisado. Que habían leído. Me invadió un escalofrío. Revisé el historial de conversaciones. Todo parecía igual, sin cambios visibles. Pero el pánico ya estaba instalado. Empecé a repasar mentalmente cada palabra escrita, cada respuesta, cada omisión. Esa noche el otro evitó completamente el contacto visual. Cenó en silencio, se retiró pronto a su habitación. Mi esposo, en cambio, se quedó conmigo en la sala. Me ofreció un masaje en los hombros. Me preguntó si me sentía tensa. Asentí sin encontrar palabras. Últimamente estás diferente, dijo con suavidad. No sé si para bien o para mal. Pero lo noto. Tragué saliva. No supe qué decir. Mentí con una sonrisa. Solo ha sido una semana agitada, eso es todo. Él pareció aceptarlo, aunque no del todo convencido. Se recostó en el sofá y puso una película antigua. Yo me quedé sentada, con los ojos en la pantalla, pero sin ver nada. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, supe que algo estaba por romperse.
No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía en cada fibra. La mentira estaba creciendo como una grieta en la pared. Una que ni siquiera el silencio podía contener por mucho tiempo. Y mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche, me descubrí deseando con una mezcla de terror y alivio, que todo saliera a la luz. Porque el peso de lo no dicho comenzaba a aplastarme. Y yo no sabía cuánto más podía resistir. El lunes amaneció con un cielo encapotado, pesado, como si el clima presintiera lo que estaba por suceder. Me levanté temprano, pero no bajé enseguida. Me quedé un buen rato sentada en el borde de la cama, observando mis manos apoyadas sobre las rodillas, con la mente suspendida en una calma artificial. Sabía que no podía seguir así. Sabía que algo dentro de mí estaba pidiendo salir, gritar, romper ese equilibrio frágil que sosteníamos con silencios, gestos contenidos y miradas furtivas. El desayuno fue silencioso, más de lo habitual. Él apenas probó bocado. Mi esposo hojeaba el periódico sin leerlo realmente. Yo no tocaba el café. Fingíamos normalidad, pero era evidente que todos los hilos estaban tensos. Algo se avecinaba. Lo sabíamos. A media mañana, recibí un mensaje. Era de él. 3 palabras: necesito hablar contigo. Lo leí mientras estaba en el lavadero con el cesto de ropa en las manos. El corazón me dio un vuelco. Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Más tarde, cuando mi esposo salió a hacer algunas compras, lo encontré en la terraza. Estaba sentado con las manos entrelazadas, mirando al horizonte como si buscara respuestas en un lugar lejano. Me acerqué con paso inseguro. No sabía qué decirle, ni siquiera sabía qué esperaba escuchar. No me miró al principio. Esperó unos segundos antes de levantar la vista. Sus ojos estaban apagados, tristes. Como si hubiera pasado una noche entera debatiéndose con una parte de sí mismo. No hablamos mucho. No hacía falta. Nos entendíamos en las pausas, en las medias frases, en todo aquello que no podía decirse sin herir. En un momento, sin que ninguno lo propusiera, salimos de la casa. Caminamos sin rumbo fijo. Al principio fue en silencio, después él empezó a hablar. Palabras sueltas, frases entrecortadas. Decía que no podía seguir ignorando lo que había entre nosotros, pero que también sabía que no podía quedarse. Terminamos en un pequeño café lejos del vecindario, en una zona donde nadie nos conocía. Pedimos algo sin hambre, solo por justificar nuestra presencia. Hablamos poco, pero cuando lo hicimos, fue desde la verdad. Yo le confesé mi confusión, mi dolor, el sentimiento de traición hacia alguien que había confiado en mí. Él me habló de sus dudas, de sus intentos por alejarse, de su fracaso en hacerlo. Y cuando no quedó más que decir, nos miramos. Largos segundos. Sin parpadear. Sin máscaras. Pasamos la noche juntos. No haré descripciones. No pondré detalles. No se trata de eso. Solo diré que hubo una mezcla de ternura, urgencia, miedo, y una tristeza subyacente que no se disipó en ningún momento. Ninguno de los dos se sentía triunfante. Nadie ganó nada. Éramos 2 personas heridas, que por un instante se encontraron, pero que sabían que esa noche no podía durar para siempre. Al amanecer, me desperté antes que él. Me vestí en silencio, recogí mis cosas y salí de la habitación sin volver la vista atrás. El aire de la mañana era frío, casi cortante. Caminé un par de cuadras sin rumbo, hasta encontrar una parada de taxi. El viaje de regreso fue largo, aunque la distancia no lo justificaba. En el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el vidrio, me vi reflejada y no me reconocí. Al llegar a casa, todo estaba en calma. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas. Eran las 6 de la mañana. Me duché, me cambié de ropa, y preparé café como si fuera un día más. Mi esposo bajó cerca de las 7. Me saludó con un beso distraído. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí. Sonreí. Fingí.
El resto del día transcurrió con una normalidad sospechosa. Nadie mencionó nada. Él y el otro permaneció en su habitación casi todo el día. No bajó a almorzar. No participó de la cena. Su silencio era un eco constante en cada rincón de la casa. Por la noche encontré una pequeña caja en la puerta de mi habitación. Dentro había una pulsera que yo había dejado una vez en la sala, meses atrás. Y una nota. Solo una línea: gracias por ser tú, aunque haya sido solo por un momento. No lloré. No esa noche. Me acosté con la pulsera en la mano. La apreté con fuerza como si eso pudiera contener el remolino que crecía dentro de mí. Y por primera vez entendí que no importa cuánto tiempo uno se pase construyendo una vida, a veces, en un solo instante, esa vida puede cambiar para siempre. Y no siempre hay vuelta atrás. A la mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad casi hiriente. La luz entraba por todas partes como si quisiera exponer cada rincón, cada secreto. Me desperté con una pesadez nueva, no solo física sino moral. No había descanso en mi cuerpo ni claridad en mi mente. Solo una constante sensación de vértigo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red. Me levanté con movimientos lentos, automáticos. Lavé mi cara con agua fría, como si eso pudiera congelar lo que sentía por dentro. Me vestí con ropa discreta, neutra. Bajé a preparar café como cada día, intentando convencerme de que la normalidad podía restaurarse con gestos simples. Pero ya nada era normal. Él no bajó esa mañana. Su ausencia se sintió como una sombra alargada detrás de cada gesto. Mi esposo, en cambio, parecía animado, más hablador. Comentó sobre unos informes que debía revisar, sobre una posible cena con amigos, sobre el cambio de clima. Lo escuchaba con una media sonrisa, mientras el corazón me latía de forma irregular, golpeando más fuerte cada vez que mencionaba su nombre, como si con solo invocarlo todo pudiera venirse abajo. Después del desayuno, subí al dormitorio con la excusa de buscar unos papeles. Al entrar, noté que mi teléfono no estaba donde lo había dejado. Revisé en el cajón, sobre la cómoda, debajo de la almohada. Nada. Mi estómago se encogió. Bajé de nuevo, tratando de actuar con naturalidad. Lo encontré sobre la mesa del comedor, justo al lado del periódico que había dejado mi esposo. La pantalla estaba bloqueada, como siempre, pero la posición en la que estaba me hizo dudar. Lo tomé y subí rápidamente a mi habitación. Al desbloquearlo, lo primero que hice fue abrir la aplicación de mensajes. Todo parecía intacto. No había notificaciones nuevas. Pero algo no encajaba. Revisé los últimos chats. Estaban allí los mensajes que había intercambiado con él. Palabras que ahora me parecían tan peligrosas como un cuchillo afilado. Un mensaje en particular me detuvo el corazón, uno de hace varios días, que yo creía haber eliminado. No estaba borrado. ¿Había sido restaurado? ¿O nunca lo borré realmente? ¿Y si alguien lo había leído? Mi respiración se volvió más rápida. Sentía las sienes latir, la garganta seca, las manos frías. Una sospecha empezó a formarse, pequeña, pero firme. Y con ella, el miedo. Decidí bajar a la cocina, prepararte para calmarme. Mientras lo hacía, lo vi a él bajar por las escaleras. Cruzamos miradas durante un segundo, nada más. Pero su mirada era diferente. Estaba cargada. No de deseo, no de tristeza. De culpa. De algo más profundo, más oscuro. No dijo nada. Se limitó a servirse un vaso de agua y regresar a su cuarto. Mi cuerpo se quedó paralizado por unos segundos. Sentí que estaba a punto de enfrentar una verdad para la que no estaba preparada. Por la tarde mi esposo me pidió ayuda con unos documentos. Mientras buscaba unas carpetas en su escritorio, vi que había dejado su ordenador abierto. La pantalla mostraba el correo electrónico, pero algo me llamó la atención, una pestaña abierta con el símbolo de una aplicación de mensajería. No la toqué. No me acerqué más.
Pero en ese instante supe. Supe que lo sabía. No sabía desde cuándo. No sabía cuánto. Pero lo sabía. La cena esa noche fue distinta. Él se mostró afectuoso más de lo habitual. Me sirvió vino, preguntó si quería postre, me acarició la mano sobre la mesa. Yo respondí con sonrisas mecánicas, con frases cortas. Todo me parecía un acto, un juego donde ninguno de los dos decía lo que sabía. Al terminar, subí al cuarto con la excusa de estar cansada. Cerré la puerta y me senté en la cama, mirando hacia la ventana. La noche estaba cerrada. Ninguna estrella. Ningún ruido. Solo el zumbido de mi conciencia. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. No eran los de él. Eran más firmes, más seguros. Era mi esposo. Golpeó suavemente. Entró sin esperar respuesta. Se sentó junto a mí. No dijo nada durante un rato. Solo respiraba. Finalmente rompió el silencio. ¿Tienes algo que decirme? No lo miré. Me quedé observando mis manos temblorosas. No supe cómo responder. No sabía por dónde empezar. Si no quieres hablar, está bien, continuó. Pero al menos sé sincera contigo. Se levantó y salió sin agregar más. Me quedé allí, inmóvil. Con una frase que me martillaba el pecho, sé sincera contigo. ¿Cómo podía serlo si ni siquiera sabía quién era ya? Esa noche no dormí. Caminé por la casa en la oscuridad. Toqué objetos que conocía de memoria, como si fueran parte de una vida ajena. Me senté en la sala, con una manta sobre las piernas, y esperé el amanecer con el corazón hecho un nudo. Y entonces lo comprendí. No se trataba solo de lo que había hecho. Se trataba de lo que había descubierto de mí misma. Que no era invulnerable. Que no era tan correcta como creía. Que podía caer. Y que había caído. Y ahora, debía enfrentar las consecuencias. Porque el silencio, esa protección tan frágil que habíamos construido, se estaba resquebrajando. Y detrás de él venía la verdad. Y la verdad, lo sabía bien, no perdona. Los días que siguieron fueron como caminar por una cuerda floja sobre el vacío. Cada paso requería una precisión emocional que me agotaba. Cada palabra que decía debía ser calculada, cada gesto filtrado. Todo lo que antes era natural, una risa espontánea, una mano sobre un hombro, una mirada cruzada, se había vuelto materia peligrosa, combustible de un incendio latente que amenazaba con arrasar todo lo que conocía. Mi esposo no volvió a hablar del tema. No volvió a preguntar. No volvió a insistir. Pero su silencio no era ignorancia. Era contención. Observación. Vigilancia silenciosa desde una distancia emocional nueva. Me hablaba con amabilidad, pero sin profundidad. Respondía con corrección, pero sin cercanía. Algo dentro de él se había cerrado, y aunque no lo mostraba de forma evidente, yo lo sentía con cada fibra de mi cuerpo. Él, el otro, también se mantuvo alejado. No bajaba más a las comidas. Salía temprano, volvía tarde. Su habitación era un refugio que no compartía. El pasillo entre nosotros era ahora un campo minado donde ninguno se atrevía a cruzar. Una noche al pasar por la sala, encontré una caja de cartón junto a la puerta. No estaba cerrada aún, pero contenía algunas de sus pertenencias, libros, ropa doblada, pequeños objetos personales. Me quedé inmóvil frente a ella, sintiendo que el aire se volvía más denso. Su decisión estaba tomada. Se iba. No supe si eso era un alivio o una herida más. Subí a mi habitación sin decir palabra. Me encerré con llave y me senté en el suelo, recostada contra la puerta, como si así pudiera impedir que el mundo siguiera girando. Me abracé las piernas y respiré hondo, intentando contener un llanto que no era solo dolor, sino un tipo de resignación. Al día siguiente, durante el desayuno, mi esposo anunció que tenía una reunión fuera de la ciudad y que no volvería hasta la noche.
Me lo dijo con voz neutra, mientras revolvía su café. Yo asentí sin preguntar detalles. Me sentía como una actriz que ya no entendía su guión, pero que debía seguir interpretándolo. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio absoluto. Era distinto al de otras veces. No era una pausa. Era una despedida. Bajé a la cocina y me obligué a preparar algo para comer. Mientras cortaba verduras sin hambre, lo vi aparecer en el umbral de la puerta. No dije nada. Él tampoco. Solo se quedó ahí en silencio con las manos en los bolsillos, observándome como si buscara una señal que le permitiera decir algo. Finalmente se acercó, se apoyó contra la isla de la cocina y respiró hondo. No hablamos de lo sucedido. No repasamos nada. Solo hablamos de cosas superficiales, el trabajo, el clima, una serie que había empezado a ver. Pero todo eso no era más que una pantalla. Lo que de verdad queríamos decir seguía flotando en el aire. Cuando terminé de cocinar, puse los platos sobre la mesa y almorzamos como si fuéramos dos desconocidos que se cruzan por casualidad en un tren. Comimos con lentitud, sin miradas prolongadas, con las palabras justas. Al terminar, él fue el primero en levantarse. Dejó su plato en el fregadero y antes de salir de la cocina, dijo, voy a empacar algunas cosas. Me voy mañana. Asentí sin mirarlo. Me quedé sentada frente a un plato vacío, sintiendo un vacío aún mayor dentro de mí. Pasé la tarde encerrada en el dormitorio ordenando papeles viejos, sacando ropa del armario, guardando documentos en carpetas. No lo hacía por necesidad. Era solo una forma de no pensar. De no enfrentar el hecho de que la partida era real. Al anochecer bajé a la sala. Estaba oscura con las persianas aún cerradas. La encendí y me senté en el sillón donde solía leer con la intención de distraerme. Pero no abrí ningún libro. Solo me quedé allí inmóvil, mirando hacia un punto indefinido del suelo. Poco después él apareció con una caja en las manos. Se detuvo frente a la puerta, me miró unos segundos y sin decir nada la dejó junto al resto. Luego se giró y subió las escaleras. Esa noche tampoco dormí. Me levanté varias veces, di vueltas por la casa, me serví agua sin tener sed, miré por la ventana una y otra vez. La madrugada llegó como una sentencia. A primera hora, lo escuché moverse en su habitación. Luego bajar con la mochila al hombro. Bajé tras él sin pensar, solo con el impulso de detenerlo. Lo alcancé en la entrada. Él ya tenía la mano en la manija de la puerta. Me miró con ojos cansados. No había reproche en su rostro. Solo una tristeza silenciosa que me desarmó. Gracias, me dijo, por todo. Intenté decir algo. Pero las palabras se atascaron. Quise pedirle que se quedara. O tal vez no. Quise explicarle que nada de esto fue planeado, que no sé cómo llegamos hasta aquí. Pero no dije nada. Solo lo vi salir. La puerta se cerró con un sonido seco. Y entonces por primera vez me permití llorar. Lloré de pie, en la entrada. Sin esconderme. Sin contenerme. No por él. No solo por él. Sino por todo lo que perdí. Por lo que destruí. Por lo que no supe cuidar. Y por lo que jamás volvería a ser igual. Los días que siguieron a su partida se desdibujaron en una rutina silenciosa y pesada. El tiempo, en lugar de avanzar, parecía repetir el mismo patrón una y otra vez: despertar, preparar café, mirar por la ventana, fingir normalidad. La casa, aunque intacta en su forma, ya no era la misma. Cada espacio parecía contener una huella, una ausencia concreta, un eco de lo que fue y ya no sería. Mi esposo, por su parte, tampoco volvió a mencionar nada. Nuestra convivencia se volvió mecánica. Nos hablábamos con corrección, compartíamos los mismos espacios con la distancia justa, evitábamos las miradas largas y los silencios incómodos llenándolos con comentarios triviales. No discutíamos, no chocábamos, pero tampoco había calidez. Todo se reducía a una convivencia funcional,
como si la pareja que una vez fuimos se hubiera disuelto sin escándalos, sin gritos, sin despedidas. Un domingo por la tarde, mientras él dormía la siesta en el sillón del salón, decidí abrir una caja vieja en la que guardaba fotos antiguas. Buscaba algo que no sabía nombrar, quizás un indicio de quién había sido antes de todo esto, o tal vez una prueba de que alguna vez fui otra. Encontré una imagen de cuando nos mudamos a esta casa. Yo sonreía, llevaba el cabello recogido y las manos sucias de tierra de jardín. Él estaba a mi lado, más joven, con una mirada limpia, sin la opacidad que hoy cargábamos los dos. Me observé con distancia. Esa mujer en la fotografía parecía habitar otro mundo, uno donde todo era aún posible, donde aún se confiaba, donde el amor no era una pregunta sino una certeza. Guardé la foto de nuevo, cerré la caja, y la dejé en el armario sin intención de volver a abrirla pronto. Comencé a salir sola con más frecuencia. Caminatas por el parque, cafés silenciosos en esquinas tranquilas, visitas al mercado sin necesidad concreta. No buscaba distraerme ni encontrar nada. Solo necesitaba estar lejos por momentos. Alejarme de los objetos, de los olores, de los gestos repetidos que me recordaban todo lo que había pasado. Una tarde, mientras me encontraba en una librería, vi un libro que me llamó la atención. No por su título ni por su portada, sino por la dedicatoria escrita en la primera página. Alguien había subrayado una frase: el silencio también es una forma de amar, pero a veces se parece demasiado al abandono. Me quedé de pie con el libro abierto, sintiendo que esas palabras caían sobre mí con una precisión que dolía. Lo compré y lo leí en una sola noche. No porque fuera especialmente brillante, sino porque me hablaba directamente. No de lo que había vivido, sino de lo que estaba viviendo ahora, ese largo después, ese espacio sin forma en el que una vida rota aún sigue respirando. Mi esposo notó que algo había cambiado en mí. Me observaba más, pero no decía nada. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí. Fue mentira, o tal vez no del todo. Porque aunque no me sentía bien, sí me sentía más tranquila. Como si, tras tocar fondo, hubiera encontrado una forma de flotar en lo que quedaba. Una mañana, mientras ordenaba unos cajones en la habitación de invitados, la que él había ocupado durante su estadía, encontré un pequeño papel doblado dentro de una caja de zapatos vacía. Lo abrí con manos temblorosas. Era una nota escrita con su caligrafía rápida: no era el momento, pero eras tú. Me senté en el borde de la cama, con la nota entre los dedos, y me permití llorar. Esta vez sin rabia, sin arrepentimiento, sin culpa. Solo lágrimas limpias. Lágrimas que salían desde un lugar más hondo, donde habita lo que no puede decirse, lo que se queda como residuo cuando todo lo demás ya ha sido barrido. No se lo conté a nadie. Guardé la nota en una libreta y la escondí en un rincón del armario. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba releerla. El tiempo siguió su curso y con él, la casa se fue acomodando a una nueva normalidad. Mi esposo y yo comenzamos a hablar un poco más. No de lo ocurrido, no de lo que había entre líneas, pero sí de otras cosas, del jardín, de los vecinos, de una posible remodelación. Eran conversaciones simples, pero bastaban para mantener el hilo. No intentamos reconstruir lo que se rompió. Ambos sabíamos que ya no era posible. Pero si buscamos cada uno a su modo, no destruir lo que aún quedaba, la convivencia, el respeto, la historia compartida. Una tarde, al regresar del supermercado, encontré a mi esposo en el jardín, podando las plantas. Al pasar junto a él, me sonrió. Una sonrisa breve, tranquila. Yo le devolví el gesto. Y por un instante, solo por un instante, sentí que tal vez eso era suficiente. Esa noche me senté en la cama con una taza de té. Abrí el cuaderno donde suelo escribir pensamientos sueltos. No como diario, sino como registro de momentos. Escribí una sola frase: la vida continúa, aunque ya no sea la misma. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y respiré. No había paz. No había redención. Pero había silencio. Y esta vez, ese silencio no dolía.